En Sin Filtro, ahí lo están viendo, estamos con el doctor Marco Antonio Goitia Brun. Bueno, él es abogado, experto en derecho laboral. Tengo un largo currículum aquí, procesal penal, diplomado internacional de derecho procesal civil, especializado en arbitraje, conciliación, negociación, bueno, de todo, ¿no? Así que estamos con una eminencia. Queremos preguntarle, doctor, bueno, más que nada en esta situación de pandemia, de coronavirus, sabemos que hay muchos problemas laborales, demasiados, mucha gente parada. ¿Cómo ve usted la situación laboral en este momento en Bolivia en cuanto a los derechos de los trabajadores, etcétera? Un cordial saludo en primera instancia y gracias por la posibilidad de compartir algunas ideas y experiencias. Sin duda, esta temática y esta problemática fundamentalmente del COVID a nivel mundial y particularmente en nuestro país, trae una serie de consecuencias y debemos dejar en claro que en realidad todavía no estamos ingresando a la parte compleja de las consecuencias de esta pandemia. En realidad, es cierto, después de haber ya transcurrido 100 días de cuarentena en Bolivia, indudablemente ya estamos viendo las primeras consecuencias que son intentos de despidos de trabajadores por un lado, ¿verdad? Por otro lado, problemas de rebaja de sueldos, porque es comprensible que muchas empresas en el sector privado, el sector público de alguna manera tiene otra característica, pero en el sector privado esta paralización económica de los 100 días que hemos pasado de cuarentena está trayendo consecuencias y eso tiene ese reflejo en el tema de las relaciones laborales, ¿no? Ahí hay mucha gente que está siendo despedida de su fuente de trabajo. En muchos lugares hemos tomado conocimiento que están intentando hacer renunciar a los trabajadores bajo el ofrecimiento de volverles a recontratar, pero ya con un nuevo salario, con un salario más reducido. En otros casos está surgiendo la problemática de si se puede dar vacaciones en época de cuarentena o no se puede dar vacaciones en época de cuarentena. En otros casos están surgiendo simplemente que ya muchas empresas están empezando a cerrar sus puertas, se están dando ya, digamos, inicios de lo que podría ser una quiebra en algunas empresas y eso va a constituir despidos colectivos. Y bueno, todavía aún no estamos ingresando en la parte fuerte, en la parte dura de estas consecuencias. El panorama, doctor, que usted está pintando es preocupante, desolador. Quiere decir que está de agravarse la situación de la pandemia, es decir, de extenderse en el tiempo, aumentar los contagios, endurecer la cuarentena, etcétera. Si este cuadro se agrava, el cuadro laboral pinta muy preocupante, ¿verdad? Correcto. Y no solo el cuadro laboral, debemos un poco relacionarlo con el tema de todas las relaciones contractuales. Imaginémonos, también vienen ahí los problemas financieros, ¿verdad? Todavía no está nada claro, por ejemplo, para los empleadores, para las empresas, para las personas particulares. Por ejemplo, no está nada claro el problema en este momento de las pensiones en los colegios, por ejemplo. El tema de las pensiones, rebajas o no rebajas, los problemas que están habiendo. Está en discusión, hay manifestaciones. Pero eso va a traer consecuencias laborales para los profesores en los colegios particulares, ¿verdad? Claro. Es otro elemento que también va a traer consecuencias y que va a tener que ver con el tema laboral. ¿Qué pasa? Perdón, doctor. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de gente que directamente está prohibida de trabajar, como son los gimnasios, que tengo entendido que emplean a 20.000 personas en todo Bolivia? La suspensión de empleados, en este caso, cuando el gimnasio está prohibido por el Estado de abrir sus puertas, ¿es legal? ¿Una suspensión sin goce de sueldo? En estos casos, usted lo ha dicho, gimnasios, cines, teatros,
y otros lugares de reunión de personas, ¿verdad? Definitivamente, en estos casos hay una tremenda contradicción jurídica. Por un lado, los decretos supremos que ha emitido el gobierno son claros, garantizan la estabilidad laboral y es más, determinan que el empleador debe cumplir con el pago de sus sueldos en su totalidad. Pero en la realidad esto no está ocurriendo. En consecuencia, no puede darse simple y llanamente una figura de suspensión en sus fuentes laborales de los trabajadores, y en muchos casos ya estas actividades tienen que tomar algunas otras medidas precisamente para ir suspendiendo en las funciones y en las actividades a sus trabajadores, porque no los pueden tener, si vale el término, en un stand-by reservados para trabajar, pero al mismo tiempo sin percibir salarios, ¿verdad? Que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero ni les pagan los sueldos, ni tampoco están trabajando. También es lógico la postura, en ese caso, del empresario. Uno pone una inversión, pone un gimnasio y el gobierno le prohíbe abrir las puertas. Es una situación terrible porque ellos siguen pagando los costos. Así es. Y por los conceptos legales que hemos mencionado, estarían obligados a tener que pagar los sueldos de sus trabajadores. Entonces, es ahí donde tiene que surgir el tema en que van a tener que ingresar, y en muchos casos ya hemos atendido similares situaciones donde ya están empezando a entrar en acuerdos laborales, acuerdos colectivos. Ahí vamos, doctor, a donde yo quería llegar. ¿Cómo, en la realidad, en la práctica, salgamos un poco de la teoría, cómo se está arreglando el día a día esto? Porque creo, por lo menos lo que yo escucho, que lo más común es que se les ha bajado el sueldo al 50% en sectores, digamos, que prácticamente no pueden trabajar. Correcto. Uno de los temas más candentes es la rebaja de salarios al 50%. Aquí es importante aclarar, en muchos casos el empleador le está pidiendo al trabajador que renuncie para poder ser recontratado nuevamente, y obviamente recontratado con un salario reducido casi normalmente un 50%. Acá debemos identificar dos problemas. Primero, no es correcto que el trabajador tenga que renunciar, porque al renunciar está perdiendo su desahucio, ¿verdad? Porque el desahucio solo corresponde en el retiro forzoso, intempestivo, y no en el retiro voluntario. Claro. Entonces pierde el desahucio y además va a perder el 50% de su salario. En consecuencia... No es peor perder el empleo, doctor. Pero yo digo lo siguiente, el tema es que los acuerdos colectivos que se están llegando deberían ser también equilibrados, porque si es cierto se le está liberando en el 50% de las cargas sociales al empleador, pero tampoco es correcto que el trabajador tenga que renunciar para perder también un desahucio, ¿verdad? No, eso no. Entonces, en consecuencia, habría que orientar este tema para que el acuerdo laboral vaya con que se trata de un retiro, pero no de un retiro como establece la ley, de un retiro por voluntad, sino de un retiro forzoso que efectivamente da lugar al pago del desahucio, y el trabajador, como usted muy bien lo dice, es preferible cobrar el 50% del sueldo que no tener sueldo, porque en futuros meses encontrar una fuente de trabajo en el país va a ser cada día más difícil, ¿no? Claro. Pero estos acuerdos laborales deberíamos guiar de tal manera que sea beneficioso, no diremos beneficioso, que sea equitativo tanto para el empleador como para el trabajador. Yo creo que debe basarse fundamentalmente en una equidad, donde nadie intente, porque no podemos estar en una situación de pandemia en la que todavía queramos sacar algunos beneficios económicos a costa de la situación crítica que estamos viviendo, ¿no? Yo denominaría equidad. Esa palabra es clave, y tiene que ver con la justicia, ¿no? Me parece correcto. Yo estaba pensando, mientras usted hablaba, en esa espada de Damocles que tienen estos empleados, que le dicen o renunciás y aceptás estas condiciones o te despido, que es algo muy delicado. ¿Haría falta alguna ley
en la Asamblea que proteja porque estamos viviendo algo que no existe, o sea, que no existe en las leyes, en nada, que es una situación de pandemia. Esto es como vivir en un estado de guerra, con una economía de guerra, con la gente encerrada en las casas. ¿Hace falta una nueva norma? Sí, no tanto como una ley. Yo creo que podría trabajarse este tema de manera más dinámica, más fácil, a partir inclusive de un decreto supremo, ¿verdad? De tal manera que rápidamente encontremos algunas soluciones, porque todo este régimen va viniendo a partir de una serie de decretos supremos, ¿no? Sí. Y lógicamente se puede regular este tema sin necesidad de una ley, para no hacerlo tan burocrático, además de político, ¿verdad? Con un decreto supremo y reglamentaciones que saque el Ministerio de Trabajo para que estos acuerdos laborales puedan trabajarse de una manera más equitativa, lo decíamos, donde si bien es cierto, también la rebaja de un sueldo, recordemos que es un despido indirecto del trabajador. Recordemos también que la libre contratación que estaba vigente con el antiguo decreto 21060, obviamente se ha derogado y se ha vuelto y se ha recuperado la inamovilidad del trabajador. Entonces tampoco, ojo, tampoco es tan cierto que el trabajador le puede poner con la espada de Damocles, como usted bien me decía, o te vas o aceptas la rebaja. Yo creo que ahí viene. Yo acepto la rebaja, pero acepto la rebaja con un retiro acordado, con un retiro pactado, donde se me debe pagar mi desahucio, mi finiquito, mi indemnización, y lógicamente empezamos una nueva relación laboral con un nuevo salario reducido al 50%, ¿verdad? Pero eso tiene que ser el Estado el que promueva este tipo de acuerdos, este tipo de negociaciones, porque si no lo promueve el Estado, pero el Estado está dejando... ¿Qué es lo que está faltando, doctor? ¿Qué está faltando? Que la doctora la intervención del Estado. Por eso, que la doctora Áñez dicte un nuevo decreto supremo, pero referido exactamente a qué punto. ¿Dónde ve usted que está la debilidad en este momento en el derecho laboral boliviano? En el tema de las negociaciones colectivas, que este tipo de las negociaciones colectivas vayan tendientes a que las mismas estén realizadas dentro del marco de la equidad y que el Ministerio de Trabajo, a partir de las inspectorías departamentales en cada uno de los departamentos de Bolivia, asuma un rol protagónico, ¿verdad? Y no un rol pasivo. Es más, el Ministerio de Trabajo, en mi criterio, se está tratando de excluir de todo este conflicto laboral que se está dando en el país, cuando él debería ser el que intervenga y el que dirija y el que convoque, si es posible, a todas estas negociaciones colectivas y haga una mediación para buscar un tema de equidad. Y puede ser que falte alguna normativa, pero creo que ahí el instrumento más pronto y no politizado es un decreto supremo e inclusive la posibilidad de resoluciones ministeriales que puede emitir el propio Ministerio de Trabajo. Hay vacíos, y esos vacíos son los que están dando y están regulando, están generando muchos problemas en este momento en las relaciones laborales. Bueno, la verdad que me parece un llamado correcto, el suyo, por supuesto. Le hago una última pregunta. El trabajo está mutando como consecuencia de esto que yo defino como una economía de guerra que está viviendo el mundo. Y está, digamos, en boga lo que se conoce como el teletrabajo, la gente que está trabajando desde las casas. ¿Usted cree, doctor, que eso está bien regulado? ¿Faltaría normar un poquito esta nueva modalidad laboral? Sí, yo creo que obviamente el teletrabajo rápidamente a nivel mundial no es nuevo, ¿verdad? Hay muchos países de Europa particularmente que están hace rato antes de la pandemia en el teletrabajo. Bolivia ha tenido que subirse a esta modalidad del teletrabajo rápidamente con el decreto supremo que ha dictado la presidenta Áñez y hasta ahí vamos bien. Posteriormente se dicta un reglamento por el Ministerio de Trabajo que es ahí donde encontramos que existen muchas falencias. En realidad el reglamento, la resolución ministerial que ha pronunciado el Ministerio de Trabajo, no ayuda
en gran medida al decreto supremo del teletrabajo. Se han dejado muchos vacíos en el tema del teletrabajo. Si bien se dice que el empleador debe proporcionar los medios necesarios al trabajador, si bien se dice que el tema de la jornada laboral se ha modificado, ya no es necesario estar en el lugar del trabajo, uno lo puede hacer desde domicilio, si bien se dice que la jornada de trabajo, etcétera, y también si bien se dice que el empleador es el que tiene que controlar al trabajador y supervisar el cumplimiento de la jornada de trabajo, etcétera, hay que entender que la filosofía del teletrabajo, que lastimosamente para eso todavía no estábamos preparados en Bolivia y probablemente en Latinoamérica, pero con seguridad en Bolivia, la filosofía del teletrabajo está por el rendimiento, ¿verdad? Por el producto. Sí, lo que se llama, doctor, lo que se conoce como cumplir objetivos. Exactamente, como cumplir objetivos. Todavía nosotros estamos acostumbrados al tradicional tema de la jornada laboral, con que pido permiso en mi fuente de trabajo para llevar a mi hijo al médico. Y resultado es que nunca lo llevo a mi hijo al médico y el tema del permiso es un pretexto para no ir a trabajar, ¿verdad? Es un ejemplo de los muy comunes, ¿no? Entonces, en esa filosofía que yo hago referencia, es que existe realmente un vacío en parte de la reglamentación, pero por suerte, no es que no se pueda reglamentar. Ya se ha dictado un decreto, una resolución ministerial reglamentando el teletrabajo. Perfecto. Nadie es perfecto en el mundo. Todos podemos seguir perfeccionando. Yo creo que el ministerio necesita pronunciar algo más que la reglamentación que ha sacado, porque el teletrabajo en este momento no está cumpliendo con su finalidad desde el momento en que ha sido incorporado en la legislación de Bolivia. Tenemos muchos problemas y no estamos pudiendo, si vale el término, aterrizar en el verdadero concepto del teletrabajo, porque aquí no es tanto el tema de la jornada de trabajo de las 8 horas, porque es difícil controlarle al trabajador en su casa. Imposible. En otros lugares se está dando ya también, por un lado, o el trabajador está incumpliendo por falta de control del empleador, o en otros casos el empleador está ingresando a un abuso del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador se conecta en su casa a las 8 de la mañana y no le dejan desconectarse al trabajador hasta las 6 de la tarde. Es decir, inclusive al mediodía hay casos en los que conocemos que el trabajador ha perdido inclusive su descanso, digamos, de horas laborables, por decirle, ¿verdad? Porque sigue en funcionamiento. Bueno, pero es lo que viene, es lo que viene, doctor, es el mundo que viene, sobre todo con esta pandemia. Claro, pero esas son las cosas que hay que regularlas. ¿Para qué? Para que el teletrabajo sea efectivo y cumpla una finalidad, lo que usted decía. El teletrabajo tiene que estar dirigido a un trabajo por objetivos, ¿verdad? Ya es por producto. Ya no es tanto el tema del cumplimiento de la jornada laboral, hoy 6 horas, digamos, que se ha reducido por el problema de la pandemia y las cuarentenas que estamos viviendo, sino el tema es que tiene que ser diferenciado en su filosofía, en su reglamentación, y en muchos de los lugares laborales no se están cumpliendo absolutamente con el tema del teletrabajo, ¿verdad? Pero sin embargo, ya está causando temas de despidos de gente, porque también es otra de las consecuencias de la mala aplicación del teletrabajo. Ok, se nos pasó volando el tiempo. La verdad, doctor, le agradezco muchísimo estos conceptos, sobre todo porque hay mucha gente, muchos chicos, muchas chicas, señoras, que bueno, que están en relación de dependencia, que están en estas negociaciones y que les viene bien escuchar a un experto en derecho laboral hablando de esta realidad que están viviendo todos, en la mayoría de los casos con reducción de salario. Por último, lo saco del tema laboral, le quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el derecho laboral, pero usted como abogado seguramente tendrá su opinión. Hay un gran debate en Bolivia con respecto a esta elección que se ha convocado por el TSE para el 6 de septiembre. Yo he hablado con abogados, aquí incluso en el programa, constitucionalistas, etcétera, que me plantean que no es nada fácil, por un lado el derecho a la salud y por otro lado el derecho a votar, ¿no? ¿Cómo opina, o sea, mejor dicho, cuál es su opinión con respecto a que se vote el 6 de septiembre en Bolivia? En forma muy resumida, creo que a nivel universal existen derechos
pero entre todos los derechos hay derechos que tienen mayor preferencia unos a otros. E indudablemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está con privilegio, si vale el término, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Y lógicamente los derechos políticos, porque estamos hablando de una otra categoría de los derechos políticos, el tema del derecho a elegir y de ser elegido. Claro. Creo que está en una segunda categoría el tema de los derechos políticos y deberíamos priorizar los derechos a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad y lógicamente yo comparto que el pretender llevar unas elecciones el 6 de septiembre en las condiciones en las que Bolivia se encuentra, ¿verdad?, es realmente un atentado a la salud, una irresponsabilidad política, porque definitivamente no deberíamos estar pensando en tema de invertir un presupuesto en elecciones. Deberíamos estar pensando en invertir un presupuesto en mejorar el sistema de salud en Bolivia, porque en todas las ciudades, absolutamente Bolivia... No, ahí estamos, hay gente que se está... Hay gente, doctor, que se está muriendo, que lo estamos viendo. Anoche yo veía imágenes que usted por ahí quizá vio, un señor muriéndose en la puerta de un nosocomio porque no había respirador, en Beni. Son imágenes muy tristes, muy duras. Estamos en una situación gravísima, gravísima. Yo por eso creo que no se debe priorizar el tema de los derechos políticos frente al derecho a la vida, frente al derecho a la salud. En vez de invertir presupuestos en estos temas electorales, por lo menos debería preocuparse de repartir a la ciudadanía un kit de los principales medicamentos que ayudan a la ciudadanía no a curar, porque el COVID no tiene todavía cura, pero no, por lo menos a enfrentarlo frente al tema de los primeros síntomas que uno tiene. Hay mucha gente que está llegando a morir y los médicos lo dicen, yo soy abogado, simplemente repito lo que he escuchado y lo que hemos leído. Claro. Cuando uno pasa la primera etapa y no se medica correcta y adecuadamente en la primera etapa, es cuando ya vienen los problemas respiratorios y luego eso ya viene el problema. Y depende, los médicos dicen que depende también del factor de riesgo de cada persona. Hay gente que está en una situación mucho más vulnerable, por ejemplo los mayores, adultos mayores. Así que bueno, pero no, si nos ponemos a hablar de eso no terminamos más. Esto es televisión y el tiempo es tirano aquí, doctor. Le agradezco muchísimo la gentileza que tuvo con nosotros, con Sin Filtro, y bueno, cuídese y le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Solamente hablando de los temas que comentábamos, en próximos días vamos a estar publicitando por nuestra página web, etcétera, un evento académico que lo estamos organizando a partir de una institución compartiendo ideas con el coauspicio de nuestra firma de abogados Goiti Abogados Consultores, precisamente para tocar a partir de una conferencia muy interesante estos temas laborales, estos temas civiles y estos temas financieros relacionados con el tema de la pandemia y también de la post-pandemia que estábamos hablando. Invito a visitar nuestras páginas, nuestro sitio web, etc. ¿Cómo no? Para un evento muy interesante que lo estamos organizando en la línea precisamente de las preocupaciones que usted ha expresado y la ciudadanía lo está expresando. Le deseo mucho éxito. Todo lo que sea a favor de los trabajadores, de la concordia, de que Bolivia salga adelante siempre es bien recibido. Le mando un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Un gusto.